Así que, hermanos, vamos a comenzar ahora una serie acerca de la confesión de fe. La idea es que sea un estudio un poco más detallado, un poco más cercano de lo que creemos. Porque así como hemos dicho anteriormente en el estudio de la membresía, conocemos al creyente por lo que cree y cómo se comporta. Y de hecho, estas dos tienen una estrecha relación. Lo que creemos nos lleva a comportarnos como nos comportamos. En esta tarde estaremos adelantando una introducción a la confesión de fe. Así que he titulado esta introducción La legitimidad y el uso de las confesiones de fe. Ruego estemos atentos porque el tema es un poco más denso, porque tendré que basarme en algunos otros artículos y cosas, entonces que podamos estar atentos y esforzándonos para entender todos estos temas. Bien, entonces llevaremos a cabo esta introducción acerca de la legitimidad y uso de las confesiones de fe. En primer lugar, la Confesión de Fe de Londres de 1689, es decir, la que cada uno de ustedes ha recibido y tiene en sus manos, es realmente la segunda confesión de fe bautista publicada. La primera confesión de fe bautista de Londres fue publicada en 1644. Vamos entonces a tener esta primera introducción histórica. Lo que conocemos hoy como la Confesión de Fe de Londres de 1689 fue realmente escrita y publicada de forma anónima en 1677. La razón de esto es que en esta época era ilegal en Inglaterra confesarse o declararse bautista, o de hecho declarar cualquier otro tipo de creencia o adherencia por fuera de lo establecido en la Iglesia de Inglaterra. Años antes, por allá en 1662, se promulgó la Ley de Uniformidad, la cual fue promulgada por el Parlamento y la monarquía, es decir, los reyes. Y todas las iglesias debían sujetarse a los artículos de la Confesión de Fe anglicana y debían hacer uso obligatorio del libro de oraciones. ¿Qué es esto? Que en ese momento particular, el gobierno de ellos, es decir, los reyes, tomaban la decisión de qué religión o qué creencia era legal o no. Lo que ellos creían se llamaba la Iglesia de Inglaterra y se estaban adhiriendo a unos artículos también de una confesión de la Iglesia anglicana. Se exigía que todas las iglesias utilizaran el libro de oraciones, que era como una especie de ritual, ¿sí? En todos los cultos, parte de la liturgia del culto, tenían que hacer uso de este libro. Así que para personas que tenían diferencias o que no estaban de acuerdo, esas personas eran perseguidas y pues eran tratados como criminales porque no estaban sujetándose a la creencia que estaba promulgando los reyes en ese momento. La primera confesión de fe de bautista de 1644 específicamente se trataba acerca de distinguir y tomar distancia con las diferencias respecto a los anabaptistas. Cada confesión de fe tiene un contexto y un propósito específico.
La primera confesión de fe bautista trató de clarificar las diferencias entre bautistas y anabautistas. La segunda confesión de fe de 1677, es decir, básicamente el mismo texto que conocemos nosotros de 1689, está basada o fundamentada en estas confesiones anteriores. También y principalmente está fundamentada en la confesión de fe de Westminster, que salió en 1647, pero que es una confesión presbiteriana, en la Declaración de Savoy, que es otra confesión de fe con un énfasis congregacionalista. Así que la confesión de fe bautista, el texto que nos llega a nosotros, buscaba primero seguir el mismo orden de la presentación de las doctrinas de estas confesiones. Es decir, no buscaba decir nosotros somos una corriente totalmente diferente, no, sino decir nosotros creemos estas mismas cosas y estamos de acuerdo con las confesiones históricas en estos puntos específicos, aunque nos apartamos y diferimos en estas cosas en particular. Así que hay una concordancia en la mayor parte de las doctrinas. La segunda confesión de fe expresa principalmente diferencias y posturas respecto al gobierno de la Iglesia y al bautismo de infantes. Es decir, cuando comparamos la confesión de fe de Westminster, vemos que las doctrinas con respecto a las Santas Escrituras, a Dios, a la salvación, ¿sí?, siguen el mismo orden de presentación y casi que tiene textualmente las mismas palabras, pero los bautistas se han expresado, o nosotros hemos expresado nuestra diferencia en lo que entendemos enseña la Biblia acerca del gobierno de la Iglesia y bautismo de infantes. Históricamente en Inglaterra subieron otros reyes. William y Mary o María subieron al trono en 1689. Y poco después de que subieron al trono, promulgaron la ley de tolerancia, es decir, una ley que aprobaba la libertad religiosa, de tal manera que si algún grupo no creía exactamente lo mismo de la Iglesia de Inglaterra, pues no iba a ser perseguido, ni eran condenados, ni eran criminales. Con esta bendición del Señor, de la ley de tolerancia, en ese mismo año, meses después de la promulgación de esta ley, fueron convocados representantes de 107 iglesias bautistas de Inglaterra y Gales, los cuales revisaron nuevamente la segunda confesión de fe de 1677 y la firmaron públicamente en señal de que se adherían a estos artículos. Y esto es lo que hoy conocemos como la Confesión de Fe de Londres de 1689. Hasta ahí entonces un poco del contexto histórico para esta introducción. Segundo, ¿qué es una confesión de fe? Vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué es una confesión de fe? Un credo o una confesión de fe, es decir, decimos que una confesión de fe termina siendo en esencia lo mismo que un credo, es una afirmación de fe o una afirmación de lo que creemos. Es una serie de enunciados de lo que creemos que enseña la Biblia acerca de diversos temas. Esto es importante. Una confesión de fe, entonces,
No es algo que esté separado de la Biblia, sino al contrario, es un documento o un escrito en donde se redactan una serie de enunciados en los que mostramos qué creemos que dice o que enseña la Biblia. En palabras de un pastor del pasado, es una declaración ordenada, precisa y comprensiva de lo que creemos que la Biblia enseña acerca de las cosas más importantes. No es cualquier declaración. No es simplemente decir yo creo en la Biblia. Es una declaración ordenada, precisa y comprensiva de lo que creemos en la Biblia. Por lo cual, ustedes abren su confesión de fe y esta está dividida en capítulos y en capítulos intencionalmente ordenados que presentan lo que creemos de una manera lógica y entendible. Una confesión de fe también pretende ser exhaustiva y balanceada en los temas que considera. Es decir, que una confesión de fe procura no dejar ideas vagas, ideas por ahí volando en el aire. No deja la puerta abierta a múltiples interpretaciones, sino que justamente procura ser precisa. Dar en un punto claro de lo que creemos que enseña la Biblia, de lo que nos ha sido revelado, de lo que Dios nos dejó. Una confesión de fe no es simplemente el resultado del pensamiento de un hombre, sino que además es el producto de horas de estudio, de debate y de análisis de varios hombres piadosos experimentados en el estudio de la Escritura y que siempre han también considerado a los creyentes del pasado, lo que ellos han logrado afirmar de la Escritura. Así que una confesión de fe no surge de un solo hombre, sino que recoge históricamente las diferentes declaraciones que la Iglesia ha hecho en diversos puntos, de tal manera que la confesión de fe también presenta las doctrinas que creemos de una forma ordenada lógicamente. Empezamos con los temas relacionados con la revelación de la Biblia. Porque si no aclaramos cosas con respecto a lo que creemos de la Biblia, todo lo demás que creemos está basado en la Biblia. Así que lo primero que debemos hacer es sentar las bases de lo que creemos es la Biblia y contiene la Biblia y de hecho cómo de allí sale absolutamente todo lo demás. Se pasa entonces por lo que creemos acerca de Dios, acerca de la salvación y así todos los temas que conciernen a la iglesia hasta la consumación de la salvación o el fin de los tiempos. ¿Cómo vamos hasta ahí? Dado que una confesión de fe declara los temas que creemos que la Biblia enseña, por tanto, absolutamente todos tenemos una confesión de fe, sea escrita o no sea escrita. Es decir, si una persona dice, no, yo no sigo ninguna confesión de fe, aún así en su mente tiene una lista o una declaración mental de lo que cree. O internamente pudiera decir, yo sí creo esto o yo no creo esto. Eso en sí mismo es una confesión de fe. Si un cristiano bíblico afirma no tener una confesión de fe, debe notar que su comprensión de la Biblia determina lo que cree. O sea que si es un cristiano bíblico que va a la Biblia,
aunque no siga un texto escrito o no tenga un orden específico, si la persona cree correctamente lo que cree la Biblia, ahí ya tiene una confesión de fe. Así que, en otras palabras, ninguno de nosotros podemos decir que no tenemos una confesión de fe. Todos nosotros seguimos alguna lista de creencias. Todos tenemos un credo. Todos podemos decir creo esto o no creo lo otro. Así que una confesión de fe es algo común a todos. Aunque no esté distinguida de alguna forma clara por un documento, todo creyente bíblico, pues cree lo que dice acá y puede decir que cree según lo que dice acá. O sea, todo creyente bíblico tiene una confesión de fe, así no esté escrita o así no diga yo me adhiero a esta en particular o a otra en particular. Históricamente se han elaborado y redactado muchas confesiones de fe, unas con muchos más detalles y mucho más exhaustivas, otras un poco más generales, pero en términos generales, todo aquel que diga que cree en la Biblia, cree que la Biblia enseña algo y eso de por sí es una confesión de fe. Además de esto, las iglesias que reconocen una confesión de fe como la declaración con la cual se identifican y que además basan su ministerio eclesial, es decir, lo que hacen en la iglesia, de forma pública, utilizando esa declaración de fe, se llaman iglesias confesionales. Por lo tal, entonces nosotros somos una iglesia confesional, porque decimos creer que la Biblia enseña justamente las doctrinas que han sido declaradas en la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Las iglesias confesionales provienen de una línea histórica de iglesias cuya creencia común puede trazarse desde el inicio de la iglesia apostólica según la luz que el Señor iba dando a los ministros y líderes. Es decir, estuvo la iglesia en Jerusalén, la iglesia apostólica, luego se escriben las cartas y se culmina el Nuevo Testamento. Ahí ya vemos, por ejemplo, en Juan, que empezaban a haber falsas doctrinas y que los apóstoles mismos estaban alertando en contra de las falsas doctrinas y diciendo lo que debemos creer es esto. Si alguien no cree que Jesucristo vino en carne, ese no es de vosotros. Ya había una conciencia de las doctrinas. A medida que la iglesia históricamente va avanzando, se van haciendo declaraciones cada vez más específicas, tratando diversos temas. Las iglesias confesionales toman todas esas cosas desde el pasado, así que hay una línea histórica en que podemos decir que una iglesia confesional no nació ayer. No se levantó de la nada. No viene de alguien que dice lo que debemos creer es esto, sino que recoge toda la historia de la iglesia y todo lo que históricamente las diferentes iglesias han coincidido en que enseña la Biblia. Así que esa es nuestra meta, seguir esta línea confesional histórica. Tercero, primero entonces hicimos una introducción histórica. Segundo, hablamos qué es una confesión de fe. Tercero, ¿por qué es válido usar una confesión de fe? ¿Por qué es válido usar una confesión de fe?
porque la iglesia tiene el deber de sostener en alto y ser soporte a la palabra de Dios. ¿Por qué es válido usar una confesión de fe? Porque la iglesia tiene el deber de sostener en alto y de ser un soporte a la palabra de Dios. Estamos claramente afirmando que tener confesiones de fe es legítimo, es válido, no es algo negativo. Recordamos el pasaje en 1 de Timoteo 3:15, que dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Tenemos allí claramente la descripción que nos deja el Señor de lo que es la iglesia. Bueno, hemos dado en el pasado algunas otras descripciones, pero ¿qué es la iglesia? La casa de Dios. Dice que es columna y baluarte de la verdad. Al respecto, entonces, tomaré una parte de un material del doctor Robert Paul Martin, que saldrán sus preguntas. Así que les leo esta parte. El término que se traduce por columna se refiere a un pilar que sostiene un edificio. Y el que se traduce como baluarte se refiere a la base o cimiento de una estructura. La verdad a la que se refiere el texto es la revelación que Dios dio a los hombres. Es decir, aquella revelación especial que comenzó en el Edén y que culminó con el establecimiento del nuevo pacto. Aquella revelación tiene como eje central el misterio de la piedad. Así lo describe Pablo, ¿no? En 1 de Timoteo 3:16. ¿Qué es el misterio de la piedad? El Evangelio de Jesucristo. Al llamar a la iglesia columna y fundamento de la verdad, la Biblia nos enseña que la revelación de Dios ha sido dada para la salvación de los hombres y también ha sido confiada a la iglesia. Es decir, que la iglesia es una institución concebida, pensada y destinada por Dios para preservar la verdad en su pureza, defenderla contra el error y contra los ataques de sus enemigos y transmitirla sin diluir ni adulterar a las generaciones futuras. La iglesia fue creada como una sociedad humana ordenada por Dios para el apoyo y la promoción de la verdad revelada en el mundo. Esto, por supuesto, hace que la iglesia sea indispensable, tan indispensable como el pilar o los cimientos de una casa. Pero entonces no hemos respondido la pregunta. ¿Es válido tener una confesión de fe? Sí, porque en el cumplimiento de este deber de sostener la verdad, de ser fundamento para la verdad, la iglesia ha publicado históricamente, entre otras cosas, confesiones de fe. Una actividad que se ha considerado a lo largo de la historia un método legítimo para cumplir su deber. Es decir, volvemos. ¿Es válido que tengamos y usemos una confesión de fe? Sí, porque la iglesia debe sostener en alto y ser soporte a la palabra de Dios. Esa es una de sus responsabilidades y el deber que Dios le dio.
¿Cómo vamos a hacer esto en contra de los ataques del enemigo, de las falsas doctrinas, de los falsos maestros? Históricamente se ha encontrado que una forma correcta, un medio legítimo para hacerlo es escribir lo que creemos dice la Biblia y decir, mire, esto dice la Biblia. Y con eso no exaltamos el documento en sí del credo, sino exaltamos que eso es lo que dice la Biblia y por lo tanto sostenemos y somos soporte para la palabra de Dios, de tal manera que cuando alguien pregunte, ¿ustedes qué creen acerca de esto? La iglesia dice, creemos esto. La Biblia nos enseña esto. B. ¿Por qué es válido usar una confesión de fe? Porque no es suficiente con afirmar creer en la Biblia. Es decir simplemente creo en la Biblia es algo un poco amplio, un poco vago, un poco nada específico. Decir creo en la Biblia puede ser usado por muchos falsos maestros para decir cosas totalmente contrarias a la Biblia. Aunque muchos quieran argumentar en contra de las confesiones de fe, porque esto es lo que se ha dicho, muchos han argumentado en contra de la confesión de fe diciendo, es que las iglesias confesionales están poniendo a la confesión de fe por encima de la Biblia, o que tener una confesión de fe socava o contradice la autoridad única de la Biblia en asuntos de fe y práctica. La verdad es que decir nuestro credo es la Biblia no es suficiente. Y al respecto, el doctor Robert Paul Martin dice que puede parecer muy respetable y provenir de una motivación genuina de que la Biblia tiene un lugar único y regular en la fe y vida de la iglesia, pero aún así es ingenuo pensar que la iglesia puede cumplir su deber como columna y baluarte de la verdad de forma completa, proclamando únicamente que creo en la Biblia. O sea, si la iglesia hace eso, no está cumpliendo su deber de una forma correcta, detallada y exhaustiva. De hecho, dice él, la mayoría de los herejes estarían dispuestos a decir lo mismo. Un autor afirma, además, para llegar a la verdad debemos dejar de lado los prejuicios religiosos. Debemos dejar que Dios hable por sí mismo. Nos basamos en la Biblia para encontrar la verdad. Y al leer este autor todos pudiéramos decir, sí, es cierto, eso es así. Pero es difícil notar que con estas frases tan generales y tan poco específicas, esto no dice nada en específico acerca de la verdad. Se las leo de nuevo. Para llegar a la verdad debemos dejar de lado los prejuicios religiosos. Debemos dejar que Dios hable por sí mismo. Nos basamos en la Biblia para encontrar la verdad. ¿Le ven algún problema a esta afirmación? ¿No, cierto? ¿Les digo el problema? El problema es que esta afirmación es extraída del libro Que Dios sea verdadero, publicado por los testigos de Jehová. Este es un ejemplo claro que las frases grandes, específicas, amplias, pueden decir cosas verdaderas, pero a la hora de la verdad no dicen cosas específicas de lo que creemos. Es decir ampliamente creo en la Biblia, pues no nos distingue claramente de los que pueden creer otra cosa de la Biblia, o incluso de los que pueden decir creo en la Biblia, pero no tienen nuestra propia Biblia.
o tienen otros libros en la Biblia. Recordamos lo que dice la Escritura en Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen en Dios. Los herejes creen en Dios. Si solo le digo a alguien o le pregunto que si creo en Dios, que si alguien cree en Dios o cree en la Biblia, muchos nos dirán que sí. Decirle a alguien o preguntarle a alguien que si cree en la Biblia no es realmente algo específico. Muchos podrán creer en la Biblia, pero pueden creer que no es palabra de Dios. Así que necesitamos algo más específico. No es suficiente con afirmar de forma general creer en la Biblia. Este autor nos trae otro ejemplo. Dice, en la misma línea, consideremos las observaciones de Samuel Miller sobre el Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea es uno que ocurrió hace muchos años en la antigüedad contra Arrio, el cual no creía en la divinidad de Cristo. Al respecto, él dice, cuando el concilio comenzó a examinar el tema, resultó extremadamente difícil obtener de Arrio alguna explicación satisfactoria de sus opiniones. No solo se mostraba tan dispuesto como el teólogo más ortodoxo y correcto de los allí presentes a profesar su fe en la Biblia, sino que también se declaraba dispuesto a adoptar como propio todo el lenguaje de las Escrituras, en detalle en lo que respecta a la persona y al carácter del bendito Redentor. Pero cuando los miembros del consejo quisieron averiguar en qué sentido él entendía ese lenguaje, descubrieron en él una tendencia a eludir la cuestión y a hablar con ambigüedad. De hecho, durante bastante tiempo frustró los intentos de los ortodoxos más ingeniosos por precisar sus errores y sacarlos a la luz. Declaró que estaba perfectamente dispuesto a emplear el lenguaje popular sobre el tema de la controversia y quería que se creyera que difería muy poco del conjunto de la iglesia. En consecuencia, los ortodoxos repasaron los diversos títulos de Cristo que expresaban claramente su divinidad, tales como Dios, el verdadero Dios, la imagen exacta de Dios, etcétera, a los cuales cada uno de los cuales Arrio y sus seguidores se adherían sin reservas, aunque reivindicaban el derecho de dar su propia interpretación a los títulos bíblicos en cuestión. Es decir, si vamos a utilizar palabras generales para tratar de decirle a alguien que no cree lo que debiera creer, nos encontraremos en una dificultad muy grande. Porque si le decimos, como hicieron estos hermanos, ¿usted cree que Jesús es Dios? Sí. ¿Cree que es el verdadero Dios? Sí. ¿Que es la imagen exacta de Dios? Sí. ¿Y en qué sentido? No lo lograremos saber. Dice el autor, tras dedicar mucho tiempo e ingenio en vano en un intento por sacar a este astuto ladrón de sus escondites y obtener de él una explicación de sus puntos de vista, el consejo se dio cuenta de que sería imposible lograr su objetivo mientras le permitieran atrincherarse tras una mera profesión general de fe en la Biblia. Por lo tanto, hicieron lo que tanto el sentido común como la palabra de Dios había enseñado a la iglesia a hacer en otras épocas anteriores, y lo único que puede permitirle detectar al astuto defensor del error. Expresaron en su propio lenguaje lo que suponían la doctrina de las Escrituras respecto a la divinidad del Salvador anunciaba o explicaba.
En otras palabras, redactaron una confesión de fe sobre el tema y se la presentaron a Arrio y le exigieron a él y a sus discípulos que la firmaran y se suscribieran. Los herejes se negaron a hacerlo, con lo que quedaron prácticamente obligados a reconocer que no entendían las escrituras como la entendía el resto del concilio. Y por supuesto que la acusación contra ellos era correcta. Así que, ¿es válido el uso de la confesión de fe? Sí, porque nos da declaraciones precisas de lo que creemos y nos da una pauta para poder mostrar o señalar o huir del error. No basta con una simple confesión de nuestra lealtad a la Biblia. Las negaciones más radicales de la verdad de la Biblia suelen estar en paz y coexistir con un supuesto respeto por la autoridad y el testimonio de la Biblia. Cuando los hombres utilizan las propias palabras de la Biblia para promover la herejía, cuando la palabra de verdad se pervierte para servir al error, solo una confesión de fe servirá públicamente para trazar la línea divisoria entre la verdad y el error. C. Estamos contestando la pregunta. ¿Por qué es válido usar una confesión de fe? C. Porque no se usa por encima de la Biblia. C. Porque no se usa por encima de la Biblia. La intención de quienes redactaron los cánones reformados nunca fue dar a las confesiones un lugar igual al de la Biblia. Siempre reconocieron el lugar único que ocupa la Biblia, admitieron que eran hombres falibles y reflejaron estas perspectivas en las propias confesiones. Ahí mismo en la confesión está escrito que esa confesión no está por encima de la Biblia. Fijémonos, por ejemplo, en las afirmaciones de la Confesión de Fe Bautista de 1689. Dice: las Sagradas Escrituras son la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. La misma confesión de fe está afirmando que no es este documento el que está por encima de la Biblia, sino al contrario, de una forma explícita, concisa, clara, detallada, dice que son las Sagradas Escrituras la única regla suficiente, segura e infalible. Así que es válido usarlas porque ellas mismas, las confesiones, no se ponen por encima de la Biblia. En otra sección de la Confesión de Fe, capítulo 1, párrafo 6, dice: todo el consejo de Dios relativo a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, están o expresamente contenidas o expresamente establecidas o necesariamente contenidas en las Sagradas Escrituras, a la cual no se debe añadir nada en ningún momento, ya sea mediante una revelación nueva del Espíritu o mediante tradiciones de los hombres. La confesión misma está diciendo todo lo que ustedes necesitan. No dice está en la confesión de fe. Dice todo lo que necesitamos para la vida, para la fe, para la piedad, está o expresamente establecido en la Biblia o necesariamente contenido. Y como dice un autor, nosotros no predicamos la confesión de fe. Esta mañana no dijimos: hermanos, abran su confesión de fe en el capítulo 3, párrafo 5 y empezamos a predicar. No, nos basamos en la Biblia. Y nunca ponemos la confesión de fe por encima de la Biblia, sino que al contrario, la usamos legítimamente entendiendo que la Biblia está por encima.
Las grandes confesiones reformadas no pretenden convertir en verdad nada que no lo fuera antes. Tampoco se proponen obligar a los hombres a creer nada que no estén ya obligados a creer en virtud de la autoridad de las Escrituras. Es decir, si usted no tuviera la confesión de fe, aún así, por la Biblia, es su responsabilidad estudiarla, leerla, entenderla, creerla, vivirla. Ahora, la confesión de fe no está promulgando, proponiendo algo por fuera de acá, sino que al contrario, usted ya está obligado a creer, entender y vivir esto. Le cito unas palabras de Spurgeon. Este pequeño volumen, refiriéndose a la confesión de fe, no se publica como una norma o código de fe autoritativo que nos ate de pies y manos, sino como una ayuda en caso de controversia, una confirmación en la fe y un medio de edificación en la justicia. Aquí los miembros más jóvenes de nuestra iglesia encontrarán un compendio de teología en un formato conciso y gracias a las pruebas bíblicas estarán preparados para dar razón de la esperanza que hay en ellos, como dice la Escritura. Y por último, cuarto, veremos los usos de las confesiones de fe. Estos son 4 usos que ha presentado el doctor Robert Paul Martin y que ya hemos cubierto parte de esto, pero mencionaremos entonces un poco más al respecto. Los usos de las confesiones de fe, o en otras palabras, ¿cómo usamos legítimamente una confesión de fe? Primero, una confesión de fe es un medio útil para defender y afirmar la verdad bíblica públicamente. Ya lo dijimos con los ejemplos anteriores. ¿Cómo surge la confesión de fe? De la necesidad de sostener la verdad y de sostenerla públicamente en medio de los ataques de las herejías. Así que el primer uso legítimo de la confesión de fe es que una confesión es un medio útil, lo estoy repitiendo, para defender y afirmar la verdad bíblica públicamente. Segundo, ya hablamos de esto, entonces no voy a entrar en más detalles, ya justificamos esto. Segundo, una confesión de fe sirve como un estándar público de comunión y disciplina. En Efesios, el Señor nos indica lo siguiente. Efesios 4, versos del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Lo que nos muestra acá el apóstol es que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
¿Cuál es nuestra común unión? Obviamente, además de nuestras relaciones y todo esto, debemos tener una sola fe, un solo estándar de creencia. Cuando decimos que la iglesia está unida y que tiene una común unión, no solo es en compartir las oncecitas y el cafecito y el pancito, sino es primeramente en que creen en común lo mismo acerca de la Biblia. Así que la confesión sirve como un estándar o como una regla pública en donde decimos, la Biblia enseña esto y la Biblia nos manda a comportarnos de esta manera. La confesión de fe entonces nos da un estándar que podemos seguir, ya que el orden en que la Biblia es revelada, ¿sí?, no siempre da luz de forma específica a todas las doctrinas. Ustedes lo saben. La doctrina de la salvación fue revelada un poquito aquí, un poquito acá, un poquito allá. Necesitamos una regla, un estándar específico de qué es lo que creemos y cómo lo vamos a aplicar en la vida de la iglesia. Esa es la confesión de fe. Para eso sirve. Cuando hacemos el curso de membresía y curso de bautismo y establecemos unas pautas, ¿qué son esos? Son estándares básicos en lo que decimos vamos a buscar esto o lo otro. La confesión de fe es un estándar mucho más detallado y mucho más específico. Tercero, una confesión de fe sirve como estándar conciso por el cual evaluar a los ministros de la palabra. Es decir, si viene un predicador y usted quiere saber si realmente está siendo bíblico o no, lo que él predicó debe poderse clasificar en alguno de los temas o capítulos o doctrinas que la confesión de fe expone. Es decir, ¿qué predicamos esta mañana? El Evangelio. ¿Es uno de los capítulos de la confesión de fe? Sí. ¿Que predicamos acerca de amarnos unos a otros? ¿Qué es esto? Acerca de la comunión de los santos, la vida de la iglesia. ¿Que predicamos acerca de los atributos de Dios? ¿Y qué está predicando un hermano? ¿Qué es esto? Pues Dios, la persona de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo Dios se nos revela? El credo o la confesión de fe sirve como un estándar conciso para evaluar si los ministros de la palabra se alejaron o no. Si los ministros de la palabra están enseñando correctamente con respecto a la fe histórica o no. Y por último, cuarto, las confesiones contribuyen a un sentido de continuidad histórica. Las confesiones contribuyen a un sentido de continuidad histórica. A veces se ha sentido que usted es el único que cree lo que cree con respecto a la Biblia. Pues no es el único. Así se sintió Elías, ¿no? Señor, todos han caído, ¿sí? O todos se han ido con Baal. No, no todos. Aunque aparentemente somos pocos, esta confesión nos muestra que históricamente desde el pasado muchos hermanos han estado creyendo esto mismo en la Escritura. Es decir, como les dije ahorita, esta no es una iglesia que ha salido de la nada, que ha nacido ayer en términos de creencias, de doctrinas, porque si alguna creencia nueva surge, debemos tener cuidado, porque las creencias de la Biblia no son nuevas.
todo evangelio nuevo realmente es un evangelio corrupto y un evangelio falso. Así que tenemos la certeza de que si nos estamos rigiendo a las doctrinas de la confesión de fe, estamos siguiendo la línea histórica de la Iglesia de Jesucristo desde hace 2000 y puchito de años. Es decir, vamos por el camino correcto en términos de creencia. Falta, obviamente, aplicarlo, vivirlo, pero una confesión de fe contribuye a un sentido de continuidad histórica. Algunas personas piensan, por ejemplo, que en la época del oscurantismo de la Iglesia Católica no habían iglesias verdaderas. Sí había. Aún en representantes católicos, de contextos católicos, se estaban preservando las doctrinas de la Escritura, las doctrinas verdaderas. Así que hay una continuidad histórica en lo que creemos y esto está allí representado en la confesión de fe. Así que, hermanos, era largo el contenido, pero es necesario que entendamos que la confesión de fe es algo legítimo para nosotros. Es algo útil y es algo que además podemos usar para cumplir nuestro deber como iglesia de ser columna y baluarte de la verdad. Oremos. Padre, agradecemos, Señor, porque en tu misericordia has permitido que estas declaraciones se preserven y que en nuestra época podamos gozar de las bendiciones, Señor, que ella trae. Gracias damos porque tú has iluminado y guiado a ministros a lo largo de la historia para que hiciesen estas confesiones. Rogamos ahora, Señor, que podamos utilizar sabiamente y legítimamente, Señor, esta herencia de doctrina, que podamos también conformarnos a la verdad de tu palabra a través de este estudio y que guíes a esta iglesia, Señor, en este proceso de crecimiento, tanto en conocimiento como en práctica. Bendice, Señor, esta serie, que sea de provecho para todos y que también nos ayude a llevar esta iglesia a la madurez y a cumplir este deber de ser columna y baluarte de la verdad. Oramos agradecidos por Cristo Jesús. Amén. Amén.